Hay historias que parecen nacer divididas. La de Ranjit Makalanda comienza como una contradicción imposible. Un niño que juega a predicar como un monje budista y unos minutos después adopta la postura de un soldado dispuesto a entrar en combate. En esa imagen ya hay una pregunta que no suelta, porque no se trata solo de un niño imaginativo, se trata de alguien que desde muy temprano decía recordar una vida marcada por la fe, la disciplina y una muerte violenta en medio de una guerra. Lo que vas a descubrir no es simplemente un relato de reencarnación, sino el extraño caso de una identidad partida entre la compasión y la espada, entre el templo y el campo de batalla, entre la promesa de la iluminación y el deber de defender a los suyos. Todo ocurre en Sri Lanka, y ahí empieza lo raro. Ranjit nació en 1942 en Kotte, en un entorno profundamente atravesado por la tradición budista, donde la figura del monje representa renuncia, estudio y paz interior. Pero, según su entorno, desde niño hubo algo en él que desentonaba incluso dentro de ese contexto. No solo sentía una afinidad inusual por los rituales monásticos, por la forma de hablar de los religiosos o por ciertos gestos de recogimiento. También mostraba una inclinación igual de intensa hacia el combate, la defensa y las escenas de guerra. No era una fascinación pasajera. Era como si dos naturalezas antiguas convivieran en una sola persona. Y lo inquietante es que con el tiempo, Ranjit empezó a dar una explicación para esa dualidad. La confesión aparece muy pronto. Cuando otros niños inventaban aventuras, Ranjit decía que antes había sido un monje, pero no cualquier monje. Según su testimonio, perteneció a otra época, al siglo XIX, y vivió en un momento en que la paz dejó de ser suficiente. Contaba que su aldea estaba amenazada por fuerzas coloniales y que frente a ese peligro él había roto sus votos religiosos para tomar parte en la defensa de su pueblo. Esa sola idea ya contiene un conflicto inmenso, porque en el budismo la disciplina monástica exige una renuncia radical a la violencia. Sin embargo, Ranjit hablaba de ese quiebre no como un acto de ambición o rabia, sino como un sacrificio, como si aquel monje hubiera elegido perder su camino espiritual para proteger vidas ajenas. Pero entonces surge la pregunta más delicada: ¿cómo podía un niño inventar un dilema moral tan preciso? Ahí aparece el primer detalle difícil de ignorar. Ranjit no hablaba de una guerra cualquiera, ni de enemigos vagos. Describía, según se reportó, una batalla ocurrida en 1818 contra tropas británicas, en un contexto de resistencia local frente al dominio colonial. No la narraba como un episodio aprendido en la escuela, sino como si hubiera estado ahí. Mencionaba la presencia de un monje que dejó atrás su rol sagrado para convertirse en combatiente y afirmaba que ese hombre había muerto en la revuelta. Para muchos adultos, aquello podía parecer una fantasía alimentada por relatos patrióticos, pero había un problema. La historia que contaba no era una leyenda popular repetida de forma simple. Tenía el tono de un recuerdo personal, con culpa, convicción y una extraña mezcla de dolor y orgullo que no encajaba del todo con la voz de un niño. Y entonces llegan las primeras señales concretas. En sus juegos, Ranjit no solo imitaba a un monje recitando o enseñando, también parecía cambiar de energía cuando representaba escenas de lucha. No lo hacía con la torpeza común de un niño que juega a la guerra. Según quienes lo vieron, había en sus movimientos una intención distinta,
una forma de colocarse, de sostener el cuerpo, de reaccionar como si siguiera una memoria física antes que una simple imaginación. Ese contraste empezó a impresionar a quienes convivían con él, porque la combinación era demasiado específica. No era un niño pacífico ni un niño agresivo, sino alguien que parecía moverse entre dos códigos antiguos y opuestos. Y ese comportamiento dejó abierta otra pregunta. Si aquello era una invención, ¿por qué su personalidad parecía organizada alrededor de un pasado que nadie le había enseñado de ese modo? El caso da un paso más cuando entra en escena un templo. En una visita que debía ser ordinaria, Ranjit se encontró con un antiguo manto asociado, según la tradición local, a aquel monje del que hablaba. Lo que sucedió ahí es uno de los momentos más citados del relato. Ranjit reconoció la prenda como si no le fuera ajena, no como quien admira un objeto viejo, sino como quien se cruza con algo íntimo, casi perdido. La reacción no fue la de un visitante curioso, sino la de alguien enfrentado a un fragmento de sí mismo. Para los creyentes, ese instante tuvo un peso enorme, porque un objeto así no solo representa una persona, condensa una vida, una vocación y una caída. Pero ese no sería el detalle más inquietante. Lo más difícil de explicar vendría después, cuando sus manos tocaron algo todavía más improbable. Lo más inquietante no fue el manto, sino la espada. En presencia de una vieja espada ceremonial, vinculada a ese pasado de resistencia, Ranjit habría mostrado una destreza espontánea que sorprendió a los presentes. No se trataba de blandir un objeto de forma torpe o teatral. Según se narró, la tomó con naturalidad, con control, como si el peso, la dirección y el equilibrio del arma le resultaran familiares. Ese instante toca un punto especialmente sensible en todos los casos de supuestas vidas pasadas: la memoria del cuerpo. Porque las palabras pueden copiarse, pero ciertos gestos son más difíciles de fingir, sobre todo en alguien tan joven. Y ahí la historia cambia de escala. Ya no se trata solo de lo que decía recordar, sino de lo que parecía saber hacer sin entrenamiento previo. Y cuando una memoria se vuelve física, el misterio deja de ser abstracto. Pero hay un dato que termina de tensarlo todo. Historiadores locales, según se reportó, confirmaron que durante la revuelta de 1818 efectivamente murió un monje patriota involucrado en la resistencia contra los británicos. Ese punto no convierte el caso en una certeza absoluta, pero sí le da un anclaje real. Porque el relato de Ranjit ya no flotaba solo en el terreno de la creencia personal. Empezaba a rozar un episodio documentado, una figura histórica posible, un marco verificable, y eso transforma la percepción del caso. Lo que antes parecía una fantasía infantil, ahora coincidía con una herida concreta del pasado de Sri Lanka, una revuelta, un enemigo colonial, un monje que abandona la pureza del retiro y cae en combate. La pregunta entonces se vuelve más incómoda. ¿Estaba Ranjit repitiendo sin saberlo una memoria colectiva o recordando de verdad la vida de alguien que existió? Y ahí aparece el giro más humano. Para muchos creyentes budistas, la figura que emerge de este caso no es la de un héroe simple, sino la de un ser profundamente trágico. Un monje que habría sacrificado su camino espiritual por lealtad a su pueblo. Un hombre que eligió intervenir en el mundo, aún sabiendo el costo moral de romper sus votos. En esa interpretación, Ranjit no sería solo la reencarnación de alguien del pasado, sino la continuidad de una tensión no resuelta. Por eso su personalidad parecía contener dos fuerzas,
la búsqueda interior del monje y la voluntad de combate del soldado, como si la vida nueva no hubiera venido a borrar la anterior, sino a seguir cargando con ella. Y esa lectura explica por qué este caso impactó tanto en su entorno. No hablaba solo de recuerdos, hablaba de deuda, de destino y de una identidad que no terminó de morir. Lo que sigue es la reacción de quienes observan. Familiares, creyentes y personas cercanas empezaron a mirar a Ranjit no como un niño excéntrico, sino como alguien marcado por un pasado ajeno al suyo. El caso comenzó a circular en conversaciones, en ámbitos religiosos y entre quienes se interesan por relatos de reencarnación en Sri Lanka. Se tomó en serio por una razón muy concreta. No había un único elemento llamativo, sino una cadena de señales que parecían empujar en la misma dirección. Los juegos de infancia, las declaraciones sobre la batalla de 1818, el reconocimiento del manto, la habilidad con la espada y la coincidencia con un episodio histórico. Ningún detalle por sí solo bastaba, pero juntos construían una atmósfera difícil de descartar sin más. Y como ocurre en los casos más persistentes, cuanto más se intentaba ordenar todo racionalmente, más capas surgían. Sin embargo, el escepticismo nunca desaparece y es importante escucharlo. Una lectura crítica diría que Ranjit creció en una cultura donde los monjes, la historia colonial y la idea de la reencarnación ya estaban presentes, y que un niño sensible pudo absorber relatos dispersos y reorganizarlos como memoria propia. También podría argumentarse que los adultos interpretaron sus gestos con exceso de expectativa, reforzando poco a poco una narrativa extraordinaria. Incluso la destreza con la espada podría verse como una reacción exagerada de los testigos frente a un movimiento llamativo, pero no necesariamente sobrenatural. Son objeciones razonables y no destruyen el misterio. Lo afilan, porque el problema sigue siendo el mismo. Aún aceptando la influencia cultural, no resulta tan fácil explicar la coherencia emocional del caso, ni la forma en que la figura del monje guerrero parecía manifestarse en la conducta de Ranjit como una identidad vivida y no solo aprendida. Lo que queda entonces es una frontera abierta. Por un lado, hay una explicación espiritual que para muchos creyentes resulta poderosa. Ranjit sería la continuación de un monje que en una hora límite eligió defender a su aldea y murió antes de resolver el conflicto entre su fe y su deber. Por otro lado, está la posibilidad de una mente infantil extraordinariamente receptiva, capaz de encarnar símbolos históricos y religiosos con una fuerza poco común. Ninguna de las dos lecturas agota del todo el caso, y quizá por eso sigue siendo tan recordado, porque no solo plantea si la reencarnación existe, plantea algo más íntimo. Si una decisión extrema, tomada en nombre de los demás, puede dejar una marca tan profunda que sobreviva al cuerpo, al tiempo y hasta el silencio de la historia. Y al final queda esa imagen que no se borra. Un niño de Kotte, nacido más de un siglo después de una revuelta colonial, jugando a ser monje con la serenidad de quien recuerda el templo, y empuñando una espada con la naturalidad de quien no ha olvidado la guerra. Tal vez nunca sepamos si Ranjit Makalanda fue realmente el regreso de aquel monje patriota, o si en su mente se unieron memoria cultural, intuición y misterio de una manera excepcional. Pero hay casos que no piden ser resueltos por completo, piden ser contemplados en el punto exacto donde lo humano toca lo inexplicable.
Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. Si tuvieras que elegir, ¿esto fue memoria real o una construcción de la mente? ¿Por qué?